Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que ve este video. Hoy en mi primer tema les voy a hablar sobre los signos vitales. Los signos vitales son la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Comenzamos con ¿qué son los signos vitales? Bueno, los signos vitales son las mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Los 4 signos vitales principales que monitorizan la forma rutinaria, los profesionales y los proveedores de atención médica son los siguientes. Como ya les mencioné, son la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia respiratoria, o sea, el ritmo respiratorio y la presión arterial, que si bien no se considera la presión arterial como un signo vital, que por lo general se le controla junto con los signos vitales. Los signos vitales son de mucha importancia, ya que son útiles para detectar o monitorizar problemas de salud. Los signos vitales se pueden medir en un instituto médico, en la casa, durante la emergencia médica o en cualquier otro lugar. ¿Qué es la temperatura corporal? La temperatura normal del cuerpo varía según el sexo, la actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora, el día, y en las mujeres en la etapa del ciclo menstrual. La temperatura corporal normal puede variar entre los 36.5 grados Celsius y los 37.2 en un adulto que está sano, en un adulto sano. La temperatura corporal de una persona puede medirse de cualquiera de las siguientes maneras. Puede ser en la boca. O sea, la temperatura se puede tomar en la boca con un termómetro clásico o un termómetro digital que utiliza una sonda eléctrica para medir la temperatura corporal. En el recto, o mejor dicho, en el ano, la temperatura se puede medir vía rectal con un termómetro de vidrio o digital y tiende a ser entre 0.5 más alta por la vía oral. O sea que cuando se toma por la vía del recto hay que restarle 0.5 grados Celsius. En la axila, que se puede tomar la temperatura debajo del brazo con un termómetro digital o de vidrio y cuando es axial la temperatura se le suma 0.5 grados Celsius. Y por último tenemos en la oreja, que no es muy común, pero se utiliza un termómetro especial que puede medir rápidamente la temperatura del tímpano para reflejar la temperatura central del cuerpo. ¿Qué es el pulso? El pulso es una medición de frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de veces que el corazón late por minuto. A medida que el corazón impulsa la sangre a través de las arterias se expanden y se contraen con el flujo sanguíneo. Al tomar el pulso no solo se mide la frecuencia cardíaca, sino que también puede indicar el ritmo cardíaco o la fuerza del pulso. El pulso normal de los adultos oscila entre los 60 y los 100 latidos por minuto. El pulso puede fluctuar o aumentar con el ejercicio, la actividad física, con una enfermedad o una patología X, las lesiones y las emociones. Las mujeres que tienen un dato importante, que las mujeres mayores de 12 años en general tienden a tener un pulso más rápido que los hombres. Los deportistas, los corredores que practican mucho ejercicio cardiovascular pueden tener una frecuencia cardíaca de hasta 40 latidos por minuto sin presentar ningún tipo de problema o alguna patología. Aquí les voy a mostrar la forma en que se toma el pulso, la forma correcta en la que se debe de tomar el pulso. Le voy a poner una imagen de este lado, acá. Continuamos con la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que una persona hace por minuto. La frecuencia se mide por lo general cuando una persona está en reposo y consiste simplemente en contar las cantidades de respiraciones un minuto cada vez que se eleva el pecho. Bueno, un dato importante es que para medir la frecuencia respiratoria en los hombres se debe de mirar esta zona del pecho de aquí hacia arriba. Se debe mirar esta zona, que es la que por lo general en los hombres se infla. En las mujeres la zona que se eleva es la zona del abdomen.
También cabe destacar que la frecuencia respiratoria puede aumentar con la fiebre, las enfermedades o otras infecciones médicas. Y cuando se miden las respiraciones es importante tener en cuenta si la persona tiene dificultad para respirar. La frecuencia respiratoria normal de un adulto sano que está en reposo puede oscilar entre las 12 o las 16 respiraciones por minuto. Y por último tenemos lo que es la presión arterial, la que considero una de las más importantes. La presión arterial es medida con un tensiómetro. Ese es el nombre del instrumento que se utiliza para medir la presión arterial, y un estetoscopio para ayudarse, ya sea por una enfermera u otro proveedor de atención médica. La presión arterial no es más que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, lo que produce que la presión sanguínea más alta cuando el corazón se contrae. Y no puede tomar su propia presión arterial a menos que utilice un tensiómetro electrónico. Los tensiómetros electrónicos también pueden medir el ritmo cardíaco o ya sea el pulso. Para poder entender cómo se mide la presión arterial, debemos tener en cuenta que cuando se mide la presión arterial se registran dos números, que es el número más elevado, o sea, la presión sistólica, que es la presión dentro de la arteria cuando el corazón se contrae y bombea sangre a través del cuerpo, mientras que el número más bajo es la presión diastólica, que es la presión dentro de la arteria cuando el corazón está en reposo y cuando está llenándose de sangre. Tanto la presión sistólica como la diastólica se registran en milímetros de mercurio. La presión que se registra o los parámetros que se utilizan para decir que una persona está sana, o los parámetros normales de la presión sanguínea, son de 120 milímetros de mercurio en la sistólica, y en la diastólica tenemos 80 milímetros de mercurio, o sea, 120, 80 milímetros de mercurio en una persona sana. Bien, ya he tocado el tema sobre los signos vitales. Ahora les voy a hablar un poco acerca de los 3 niveles de salud que existen actualmente. Este tema puede ser un poco rutinario para alguien que vive en el hospital, o sea, literalmente vive en el hospital, como pueden ser las enfermeras. Pero para un médico o un doctor, este tema no es tan conocido porque solamente lo ven en el recorrido de su carrera, en lo que es la parte teórica, pero en la parte práctica no lo suelen ver tan a menudo. Muy bien, comenzamos con el primer nivel, o mejor llamado atención primaria. Representa el primer contacto con los pacientes y consiste en llevar la atención médica lo más cerca posible al paciente, ya sea a su comunidad, a su trabajo o donde éste lo requiera. Está integrado por unidades médicas ambulatorias y su estructura puede ser desde un solo consultorio o muchos de ellos. Algunas cuentan con lo que es un laboratorio o un estudio de imagen, ya puede ser como rayos X, tomografías, etcétera. Y también tienen características, o sea, su característica principal puede ser que el hecho de ser ambulatorio le da la facilidad de que puede ir a su domicilio, a su comunidad, como ya mencioné anteriormente. Y también que la red de consultorios privados que tiene el primer nivel también entra en este primer nivel. El primer nivel de atención es el de mayor importancia para el sistema de salud, ya que es donde se realizan más esfuerzos para la prevención, la educación, la protección y la detección temprana de enfermedades. También se trata el 80% de los padecimientos, atenciones patológicas frecuentes y con gran extensión, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, entre otras. Muy bien, proseguimos con lo que es el segundo nivel. Este es una red de hospitales generales que dan atención a la mayoría de los padecimientos cuando se requiere hospitalización o una atención de urgencias. También brindan cuatro especialidades principales, que son la cirugía general, la medicina interna, la pediatría y la ginecobstetricia.
de las cuales se derivan algunas subespecialidades cuando son necesarias. Los procedimientos realizados son de mediana complejidad y se ofrece tratamiento a los pacientes referidos desde el primer nivel de atención, o sea, va por escalones: el primer nivel de atención, luego el segundo nivel y comorbilidades. Y por último tenemos lo que es el tercer nivel de atención. Aquí es donde se agrupan los hospitales de alta especialidad cuyas subespecialidades o los equipos no existen en el segundo nivel de atención. Es como mencioné anteriormente, en el tercer nivel no existen las cosas que tienen en el tercer nivel, y por igual en el primer nivel no tienen las cosas que existen en el segundo nivel. En el tercer nivel aquí se atienden los problemas de salud que requieren requieren un mayor conocimiento o tecnología específica. Aquí también se desempeña la docencia y la investigación. Algunos hospitales privados se encuentran en este nivel de atención, principalmente los hospitales privados que cuentan con mayores recursos, porque como ya expliqué, cuentan con una mayor tecnología, tienen mayores aparatos para detectar ciertas enfermedades específicas, hacer unos análisis con mayores detalles, etc. Y también aquí se tratan enfermedades con baja prevalencia y alto riesgo, así como las enfermedades más complejas. Por último, algo que cabe destacar es que el primer nivel de atención yo diría que es el más importante, ya que es la base del Sistema Nacional de Salud y es el que se debería de invertir mayores recursos, ya que de ahí es donde se hace la prevención de las enfermedades para que los pacientes no lleguen al segundo o al tercer nivel, que es donde ya padecen de alguna patología o alguna enfermedad. Esto fue todo, profe. Espero que le haya gustado mi video. Mi nombre es José Pablo Hernández Díaz, matrícula 2019-1054 y hasta la próxima. Cuídese.